Hola, mi nombre es Jorge Osaki, docente del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú. En esta ocasión, algo de mejora continua. Eh, es muy frecuente escuchar mejora continua. Sin embargo, muchas veces se piensa que la mejora continua supone grandes inversiones o cambios radicales para alcanzar una mejora en el producto final, ¿no? Un servicio, un tangible. Y no necesariamente es así. Cuando hablamos de mejora continua, hablamos muchas veces de mejoras muy pequeñas, pero si se dan con una continuidad, digamos, aceptable, pues ese conjunto de mejoras generan una mejora importante. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que determinamos aquellos puntos susceptibles de ser mejorados? Y lo más fácil, quizás hasta imperceptible, quizás algo que no nos damos cuenta, es que cada persona en su día a día, en lo que hace todos los días, todo el día, pues automáticamente encuentra maneras de mejorar eso que hace, para hacerlo más rápido, para hacerlo menos tedioso, menos aburrido, o en todo caso, para ir eliminando los errores que pudiera acumularse a lo largo del día. Entonces ya de por sí eso está generando una mejora y que si pues paulatinamente van buscando mejoras se convierte en una forma de mejora continua. Si queremos llevarlo un poco más allá, otra de las cosas que podríamos hacer es juntar al equipo de personas con las que trabajamos y pedirles hacer un listado de todas aquellas cosas que obstaculizan el trabajo en conjunto o individual. Es decir, todas aquellas cosas que hacen que mi trabajo no sea lo fácil o lo simple o libre de errores que debería ser. Entonces, hacemos una lista completa y podemos ir agrupando esos, esas acciones o esos puntos anotados en el listado para después buscar una acción, una solución. Y les aseguro que muchas veces una solución eh, mejora varios de los puntos que puedan estar anotados en esa lista. Otro de los puntos es buscar mejorar el proceso que nos permite alcanzar un objetivo que puede ser el producto mismo o un subproceso. Analizar un proceso o un subproceso pues puede hacerse desde un flujo, desde un diagrama de flujo, ¿no? Con aquellas personas involucradas en determinadas etapas de ese proceso y buscar puntos críticos o puntos que son susceptibles de ser mejorados. Y a partir de ahí aplicar métodos que existen o simplemente un análisis con las personas involucradas para encontrar la mejor solución. Hablando de métodos, pues hay uno bien conocido que es el ciclo PDCA o círculo de Deming, ¿no? Y si vamos un poco hacia la historia, pues regresamos nuevamente al sistema de producción Toyota, ¿no? 5S, Kaizen, que no es otra cosa que la mejora continua, ¿sí? Y entonces el sistema de producción Toyota, que sabrán ustedes, se aplica en muchas industrias, por no decir en todas actualmente, pero no se conoce como sistema de producción Toyota, sino como Lean Manufacturing, pero realmente son los mismos principios, no es otra cosa que ese mismo sistema de producción Toyota, pues el éxito de este sistema está basado en gran parte en lo que es mejora continua, o Kaizen en japonés. Sucede que después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que lo que ocurrió con la aplicación de las 5S, que es la base para el sistema de producción Toyota, y lo es también el Kaizen, este ciclo PDCA o el círculo Deming, lo vamos a ver ahora, eh, fue llevado por justamente Edward Deming, que fue un estadounidense, que tuvo más éxito difundiendo sus métodos en Japón que en Estados Unidos, pero fue muy bien recibido por Toyota y entonces es uno de los métodos o uno de las formas que usa la industria japonesa en general y Toyota en particular para lograr aplicar la mejora continua. Eh,
En esta imagen pueden ver ustedes un esquema muy básico de lo que conlleva el ciclo PDCA, ¿no? El plan, do, check y act. En plan, obviamente, teniendo ya establecido cuál es el punto a ser mejorado, cuál es el punto susceptible de ser mejorado, pues lo analizo, ¿no? Establezco la planificación de lo que quiero hacer. El siguiente paso entonces vendría a ser el do, es decir, hacer lo que planifiqué en el paso anterior. La C es check, para analizar aquello que hice, ¿sí? Y de acuerdo a eso paso a act, que es establecer la acción. Estandarizo, difundo, capacito y además establezco los siguientes pasos para un próximo círculo, ¿no? Para un próximo plan para seguir con la mejora continua. Bueno, entonces, la mejora continua depende mucho de cómo encontramos solucionar ciertos problemas. La solución de un problema, pues, no siempre viene dado por lo primero que se nos ocurre, ¿no? Sino la solución seria de un problema realmente está, o la complicación está en definir el problema, ¿no? En buscar la causa raíz de ese problema. Y cuando encontramos la causa raíz del problema, pues realmente la solución la tenemos ya prácticamente definida. En ese sentido, quería leerles un artículo que fue publicado hace algunos años, más o menos en este sentido, o sea, vino junto con esta imagen de PDCA que vieron ustedes en la imagen anterior. El artículo dice así: ante una complicación, 1. Apagamos el incendio, o 2. Actuamos para prevenirlo. Realmente tendríamos que hacer ambas cosas. La acción inmediata, 1, para que la ocurrencia no genere incomodidad en quien se vio afectado, y luego la acción posterior, 2, para evitar su recurrencia. Muchas veces, aceptémoslo, la tranquilidad de haber terminado lo primero hace que distraigamos lo segundo, o lo que es más frecuente, atacamos el problema tomando decisiones rápidas por ser los responsables y por la experiencia que tenemos y porque es mejor actuar rápido y otras ideas. Un ejemplo que grafica la situación es el siguiente. El taller que en una semana atiende 3 reclamos por vehículos con ruido al andar al poco tiempo de haber sido entregados después de una revisión de frenos, y en los que, al ser revisados, se detecta tuercas sin ajuste suficiente en las ruedas. La acción inmediata, 1, supone revisar las partes involucradas en la falla y corregirla para poder entregar los autos lo antes posible. Y la acción posterior, 2, supone decidir qué hacer para evitar que vuelva a presentarse la situación. ¿Cuál sería la acción? Sin lugar a dudas, reunir al equipo de taller para difundir las consecuencias de un mal trabajo y solicitar el esfuerzo necesario para recuperar la calidad. Otra opción sería recoger más información para analizar lo ocurrido y encontrar el origen último del problema, un ejercicio de mejora en el que definir el problema es la tarea más difícil. Pero una vez hecho el ejercicio, la solución se presenta con total claridad, sin mucho esfuerzo y a veces hasta simplificado. Entonces, aplicar la solución y ver sus resultados para dejar establecida la acción completa un ciclo PDCA. Planificar, plan, supone conocer ciertas técnicas y herramientas muy difundidas y no siempre complejas, que muchas veces representan mejoras en sí mismas y que ayudan a analizar la situación y encontrar el problema real. Determinar qué hacer, do, es consecuencia de un buen análisis anterior, y evaluar los resultados, check, nos llevará a decidir si iniciar un nuevo ciclo o dejar establecida la acción, act. Regresando al ejemplo, un análisis de la situación indicaría que el problema de las tuercas flojas tuvo origen en la descalibración del torquímetro empleado para su ajuste. La solución sería distinta entonces. La reunión con el equipo de taller habría consumido tiempo, generado sensaciones desagradables en el equipo y sin embargo los problemas seguirían presentándose. La solución llevada más allá con un siguiente ciclo PDCA hubiese considerado un plan de mantenimiento de equipos y herramientas. Entonces,
la complicación a la que llegamos es que la cuestión no es determinar dónde están los puntos críticos o dónde están los puntos susceptibles de ser mejorados, sino una vez definidos esos puntos críticos o susceptibles de ser mejorados, entender cuál es el problema que está generando esa criticidad de aquel punto. Y como decía el texto, bueno, realmente la historia del texto, por si acaso, no es real, pero grafica muy bien lo que conlleva una buena definición del problema. Entonces, en ese sentido, pues vayamos a eso, es decir, evitemos la tentación de sugerir soluciones sin haber analizado bien la situación. El siguiente problema, como les decía, o el problema en sí, como les decía, es definir este problema, encontrar la causa raíz. Y si vamos un poco más allá, pues hay métodos también para bueno, dependen bastante del criterio, ¿no? Pero son muy útiles en todo caso para encontrar la causa raíz. Uno de ellos es el método de los 5 porqués. Se los explico también brevemente con un ejemplo que tampoco es real, pero que igual grafica muy bien la idea. Dicen que en una calle habían varias tiendas comerciales y todas tenían carteles luminosos, ¿no? Pero en una de esas tiendas, el cartel de esa tienda se llenaba de palomas, con las consecuencias obvias de tener palomas en una zona elevada. Entonces decidieron solucionar el caso y aplicaron el método este de los 5 porqués, que supone preguntarse sucesivamente por qué es hasta dar con la causa raíz. La primera pregunta obviamente era, ¿por qué se vienen todas las palomas a nuestro cartel? La respuesta a ese primer por qué era porque nuestro cartel está lleno de bichos, ¿no? Y las palomas, qué mejor que tener los bichos, ¿no?, a la mano. La siguiente pregunta, o el siguiente por qué, era ¿por qué se vienen los bichos a nuestro cartel? La respuesta era porque al iluminarse el cartel, pues los bichos que están volando vienen de lejos, son atraídos por la luz y entonces vienen y se quedan en nuestro cartel. La siguiente pregunta era, en todo caso, ¿y por qué los bichos no se van a los otros carteles, ¿no? Porque estando el cartel ya encendido, pues estaba con temperatura agradable para los bichos y los bichos se quedaban ahí. Entonces, la siguiente pregunta, el siguiente por qué era, ¿y por qué los bichos vienen a nuestro cartel?, ¿no? ¿Y por qué no se van a los otros carteles? Y la respuesta fue porque el cartel de nuestra tienda se prende a las 5:30 de la tarde, cuando los carteles de las otras tiendas se prenden a partir de las 6 o 6:30 de la tarde. Solución obvia. ¿En qué solución hubiéramos pensado inicialmente? ¿En espantar las palomas? ¿En poner repelentes? ¿En cubrir con mallas nuestro cartel? La solución fue encender más tarde el cartel de nuestra tienda. Que les vaya bien.